El potenciómetro. Se basan en una resistencia sobre la que se desliza un contacto móvil. Normalmente dispone de 3 terminales. El terminal central es el cursor y los extremos se alternan de forma que si uno presenta un valor máximo, el otro será mínimo con respecto al terminal central. Aquí vemos un esquema de las distintas partes que lo forman. Vamos a ver un vídeo de cómo funciona. Aquí vemos el potenciómetro usado como regulador de intensidad de luz. No sé si habéis visto en algún hotel o en algún edificio o incluso en vuestras casas que hay interruptores de luz que permiten, según los pulsamos más rato o menos rato, aumenta la cantidad de luz de la habitación, la cantidad de luz que emite la bombilla. En la posición inicial, la resistencia del potenciómetro entre las patillas utilizadas es máxima. Si movemos el cursor, R negativo, el valor de la resistencia disminuye, aumentando la intensidad que circula por el circuito. La bombilla va brillando progresivamente. Fijaros que cuando yo pulso aquí en R negativo, va girando esta chapa y va aumentando la cantidad de luz que emite la bombilla. Cuando llego al otro extremo, la luz es máxima. Si pulsamos sobre R positivo, la resistencia aumenta y la intensidad que circula por el circuito disminuye. Por lo tanto, la bombilla ilumina menos. Aumentamos la resistencia, pasa menos intensidad de corriente y por lo tanto al llegarle menos corriente a la bombilla, luce menos. Aquí se ve claramente el uso del potenciómetro. Otro ejemplo, el control de velocidad de un motor. El motor girará más o menos rápidamente en función de la posición de la resistencia variable del potenciómetro. Si pulsamos R negativo, la resistencia intercalada entre el motor y la pila disminuye, aumentando la intensidad que circula por el circuito y por lo tanto girará más rápido el motor. Es decir, bajamos la resistencia, permitimos que pase más corriente eléctrica y el motor aumenta su velocidad. Si pulsamos sobre R+, es decir, aumentamos la resistencia, baja la intensidad de corriente que circula y por lo tanto el motor irá disminuyendo su intensidad hasta el mínimo. Es importante que veáis cómo va girando aquí esta chapa, que es la que controla la cantidad de resistencia que ejerce el potenciómetro. En este ejemplo vamos a ver cómo se utiliza el potenciómetro como divisor de tensión. Es decir, vamos a dividir la corriente eléctrica enviándola bien hacia la bombilla o bien hacia el motor. Si movemos el cursor hacia la derecha, la resistencia conectada a la bombilla disminuye y aumenta la intensidad y esta brilla más. Mientras que el motor gira menos porque aumenta su resistencia y disminuye la intensidad. Es decir, disminuye la resistencia en el circuito que va hacia la bombilla y por tanto esta luce más, pero aumenta la resistencia en el circuito que va al motor. Y al contrario, en este caso, al girar la chapita hacia el motor, disminuimos la resistencia eléctrica en el circuito, en la rama que va hacia el motor, y la aumentamos en la rama que va hacia la bombilla. Por eso la bombilla ya casi ni luce y la velocidad del motor es máxima.